Muy buenas tardes. Bienvenidos al taller Licenciamientos y Derechos de Autor en el siglo XXI. Este taller será impartido por las maestras Alejandra González y Rocío Ocampo, que son ambas del Campus Monterrey. Escribe desde casa es una iniciativa de la Escuela de Humanidades y Educación que se realiza en colaboración con el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey. Todo esto para acercar a la comunidad académica y al público general temas de interés relacionados con la escritura. Esta es una actividad académica que está siendo transmitida en vivo a través del canal YouTube de la Escuela de Humanidades y Educación. Les pedimos enfocar sus comentarios e intervenciones en el tema de la charla taller a fin de enriquecer la visión del público general. Alejandra y Rocío, maestras, bienvenidas. Muchas gracias. Les cedo la palabra y somos todo oídos. Muchas gracias. Buenas tardes. Marta. Bueno, pues que empiece Rocío. Yo voy a apoyarla compartiendo pantalla. Gracias, Ale. Buenas tardes, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes esta tarde. Hoy venimos a compartir un poquito de nuestra experiencia en materia de derechos de autor. La conferencia del día de hoy se titula ¿Cómo que de quiénes? Licenciamientos y derechos de autor en este siglo, ¿verdad? Vamos a hablar del siglo XXI. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha evolucionado en la materia? ¿A qué retos nos hemos enfrentado durante este 2020 y 2021? Yo creo que todos los que hoy están con nosotros acompañándonos o quienes van a ver esta transmisión han estado en contacto con los derechos de autor y es por esto que hoy traemos dos objetivos con esta charla. El primero de ellos es dar a conocer los conceptos básicos en materia de derechos de autor con la finalidad de lograr un registro exitoso y un buen licenciamiento, si es que así lo desean. Y a su vez, aplicar los conceptos básicos en la vida práctica académica, que en esto nos va a apoyar bastante mi compañera Ale, con quien hemos trabajado este material y esperemos que sea de su agrado. Vamos a iniciar con un concepto básico, partiendo de qué son los derechos de autor. De acuerdo a una definición que les traemos el día de hoy, nos dice que es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras en virtud de la cual se otorga protección para el goce de prerrogativas y privilegios exclusivos, ya sea de carácter personal y patrimonial. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, en México tenemos una entidad que es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, mejor conocido como INDAUTOR, que es quien otorga este reconocimiento. Si bien por tratados internacionales en algunos países las obras no requieren de un registro como tal, sino que pertenecen a su autor desde el momento de la creación, en México se requiere de un reconocimiento para poder obtener esa exclusividad y la autoridad competente es el INDAUTOR. Es quien va a dar ese título en su momento, certificado, registro, que nos va a amparar y nos va a proteger sobre determinada obra. ¿Y cuáles son esas obras o qué es lo que puedo llegar a proteger? Bueno, hoy en día tenemos la ley contempladas, obras literarias, obras en general artísticas, lo que corresponde a música, obras de arte como esculturas, obras arquitectónicas, entre muchas otras que podemos encontrar identificadas en la Ley Federal de Derecho de Autor. Partiendo de esto y de una vez que analizamos nuestra definición, podemos identificar que nace una figura que es el autor. ¿Y quién puede ser autor? Pues el autor puede ser una persona física que imprime creación y parte de su intelecto en el desarrollo de una obra, de cualquiera de las contempladas en la ley. No puede ser una persona moral. La persona moral puede ser titular de derechos patrimoniales, es decir, en palabras más sencillas, el derecho a explotar una obra o a beneficiarse de la misma. Una vez que conocemos el concepto de autor, podemos identificar que el autor de una obra puede tener dos tipos de derechos, un derecho moral y un derecho patrimonial. Para efectos de la creación de la obra, el derecho moral es irrenunciable y es un reconocimiento como creador.
independientemente de ese registro o protección. Y el derecho patrimonial es el reconocimiento, ese derecho exclusivo a explotar la obra, ya sea a través de licencias de uso exclusivas o no exclusivas. Y estas licencias también pueden ser onerosas o gratuitas. Todo depende del tipo de obra y de los alcances que nos permita cada uno de los autores. Por esto es que es muy importante conocer el alcance de cada figura, porque al momento de utilizar un material de un tercero podemos llegar a infringir algún derecho de autor. Y en este caso, pues debemos de cuidar y procurar una cultura en esta materia. En cuanto al derecho moral, no hay una vigencia, ¿sí? En este caso, el derecho moral va a ser siempre inerte al autor. Lo vamos a mencionar y lo vamos a referir. Es por esto que cuando creamos algún material, por ejemplo, los que son, o que hoy en día cubren una función de profesores, van a citar el texto y al autor de ese texto. Si estamos hablando, por ejemplo, de alumnos que a lo mejor tomaron una fotografía que tiene cierto arte o que tiene ciertas características, también le vamos a dar el crédito como fotógrafo y demás. En el caso del derecho patrimonial sí hay una vigencia y son 100 años después de la muerte del autor. Cuando se cubre esta vigencia o pasa este periodo, las obras se consideran del dominio público. Ahorita más adelante vamos a ver el concepto y vamos a analizar qué podemos utilizar bajo este esquema y que deberíamos de solicitarlo a través de una autorización por escrito. Esta situación que vivimos durante 2020 y 2021 nos ha llevado a transformarnos en la materia, dado que la ley y el derecho de autor en México estaba muy enfocado en la parte presencial. Y ahorita, con toda una revolución tecnológica, digital que traemos, debemos de adaptarnos y adecuar estas medidas para evitar infringir un derecho de autor. A muchos les ha sucedido, utilizan sus redes sociales, comparten una fotografía o graban en algún evento y hay alguna canción de fondo y Facebook te manda una alerta. ¿Por qué? Porque hoy en día estas redes sociales y algunas otras páginas cuentan con sistemas tecnológicos que permiten identificar cuando se está infringiendo un derecho de autor. E incluso para quienes han entrado a ver un poco sobre los lineamientos y políticas de cada una de las redes sociales, todas cuentan con un apartado de propiedad intelectual donde refieren el uso de las marcas, de las obras, entre otras figuras que puedan aplicar. Tenemos los diferentes rubros que vamos a analizar, que en este caso son textos, imágenes, las licencias de recursos Creative Commons y material audiovisual y música. También tenemos material de YouTube, películas, redes sociales, dominio público y material de contenidos o bancos de contenidos, mejor dicho. Y todo aquello que encontramos en Internet, que a veces pensamos que por estar en Internet es del dominio público, y no es así. Hay una diferencia. En Internet puede haber cuestiones que sean públicas, pero no necesariamente son del dominio público, sino son para consulta y no para descarga, modificación, transmisión, etc. Vamos a iniciar con el análisis de cada una de estas figuras. Para que ustedes puedan continuar repasando esta información, aquí tienen algunos puntos textuales que les van a servir en la elaboración o diseño de sus proyectos. En cuanto a textos, es muy importante que no se utilice el material completo de un libro, por ejemplo, o de alguna redacción. Se puede llegar a parafrasear el material siempre y cuando se otorgue el crédito correspondiente. Y se recomienda que las citas textuales que se compartan no excedan el 10% de la obra, ¿sí? Porque hay ocasiones, y hemos visto trabajos que nosotros también ya tenemos algunos mecanismos tecnológicos que nos permiten revisar documentos y nos aparece que el 80% fue un copiar y pegar de algún sitio de internet. Entonces es muy importante en este rubro que identifiquen que si pueden hacer una cita, referenciarlo, parafrasearlo, emitir su opinión, comentario, siempre y cuando no esté afectando la reputación del autor, ¿sí? También hay que cuidar mucho porque a veces nos salimos un poquito del cuadro partiendo de que tenemos una libertad de expresión, pero es importante no desprestigiar al autor, ¿sí? En este sentido, si la cantidad que vamos a incluir en el material excede de ese porcentaje que hoy en día estamos mencionando, la recomendación es dirigirse con el titular de los derechos patrimoniales o el autor para que nos dé una autorización por escrito. Es muy importante que en todas aquellas figuras que encontremos
que la autorización debe ser otorgada por escrito, cuenten con el documento. No necesariamente se refiere a un correo electrónico. Si bien este podría parcialmente respaldar, lo ideal y la protección correcta y digamos perfecta para ustedes sería una carta de autorización, ya sea del material de tercero, o bien si quien tiene la autorización hoy en día o el derecho patrimonial cuenta con esa libertad de podernos autorizar a nosotros para incluir el material o bien para modificarlo o adecuarlo a como nosotros requerimos en el proyecto, ¿sí? Partiendo del punto de imágenes, fotografías y dibujos, aquí es muy importante que si hablamos de una fotografía, también se dé el crédito al fotógrafo, ¿sí? Podemos utilizar fotografías u obras de arte que tengan más de 100 años, que ya falleció el autor, es decir, el fotógrafo, y dando el crédito correspondiente, referenciando de la manera correcta. Aquí en cada uno de los recuadros azules les estamos dejando una forma correcta de citar este tipo de obras para que sea mucho más sencillo para ustedes generar esta información o este crédito. También es muy importante cuidar si en el uso de este material va a haber un lucro directo o indirecto. Hay ocasiones en las que utilizamos bases de datos, bajamos alguna imagen, pero tal vez esa imagen no está autorizada para comercializarse. Y resulta que esa imagen la imprimimos en una playera y empezamos a comercializar, entonces ahí puede haber un lucro y esto puede afectar o agravar la posible infracción en esta materia. Entonces hay que cuidar mucho esas líneas. De igual manera, si queremos utilizar la foto o la imagen para otro fin que no está permitido, es muy importante que se cuente con la carta de autorización de uso de imagen, ¿sí? Que ustedes pueden desarrollar desde un documento sencillo hasta algo muy estructurado. ¿Qué me refiero con un documento sencillo? Que conste básicamente para qué es la autorización, el periodo, todo lo que corresponde a la finalidad, los datos de la obra. Si es una obra protegida, de preferencia referenciar ese certificado o agregarlo como un anexo. ¿Para qué? Para que no haya confusión con el material que se está utilizando. También tenemos recursos que hoy en día son conocidos como de libre acceso, de libre uso, que consisten en elementos que alguien pone a disposición de todos los que tenemos acceso a estas páginas para poder referenciar en proyectos o incluso en algunos casos hasta comercializar. Vamos a encontrar por aquí unos iconos que nos van a llevar a, aquí les estoy dejando también la página, un pequeño paréntesis, para que ustedes puedan revisar qué características tiene, si te permite solamente utilizarlo en un proyecto académico, si te permite lucrar con él, si te permite hacer una obra derivada o una modificación dentro de este contenido. Entonces va a ser muy importante que siempre identifiquemos en las páginas si tiene esta libertad de uso, digámoslo así. Muchas veces van a encontrar la información en la parte final de los sitios, en el aviso legal, pueden encontrar información de propiedad intelectual y ahí te puede decir el texto, puede ser utilizado para, o te vienen los iconos de la licencia Creative Commons y ustedes ahí ya pueden identificar a través de esta página esa libertad que tienen para el uso. Pasamos a la siguiente, por favor, Ale. Bueno, viene otro de los rubros que son muy interesantes porque hoy en día con las redes sociales y con todos los medios que tenemos, queremos incluir siempre música, animaciones o recursos audiovisuales. Aquí es muy importante que contemos con los derechos para poder estar incluyendo ya sea música o videos de YouTube que tienen imágenes y tienen también sonidos, ¿sí? Es muy importante que la música sea adquirida de manera legal. Hoy en día, con tantas plataformas y tantas herramientas que existen, a veces damos por hecho que la música que está incluida en estas plataformas se adquirió de manera legal o que se puede estar descargando para otros usos. Entonces, sí debemos de asegurarnos que ese material se haya adquirido de forma legal, que no sean plataformas de dudosa procedencia o ligas que a veces nos comparten. Hay que tener mucho cuidado con eso porque, como les menciono, las herramientas tecnológicas hoy en día facilitan mucho para identificar e incluso rastrear hasta IPs de dónde se encuentra almacenada la información. Aquí la recomendación es que cuando vayan a utilizar música, por ejemplo, en algún evento, se dirijan con las sociedades de gestión colectiva que administran estos derechos o bien directamente con la disquera.
Recientemente tuvimos algunas pláticas con disqueras y ellos nos indicaron también y nos reforzaron que independientemente de la finalidad, el deber ser es que nos dirijamos con ellos para obtener la autorización. Y debemos ser muy puntuales de acuerdo a la canción, al artista y el material que vamos a requerir. Entonces sí es muy importante que en ese sentido no se nos haga fácil el incluir una canción o incluir un video dentro de nuestras presentaciones porque hay una afectación. Si bien hay excepciones en la ley que te permiten utilizar cierto material, no todo es con finalidades de lucro, no todo es, o no porque me indiquen, oye, es que es con un fin académico lo puedo incluir. No necesariamente. Es muy importante identificar esos derechos y a quién le corresponden para poder utilizarlo de una manera legal. Y evitar sobre todo una infracción, una sanción ya sea para ustedes como personal o para la institución que están representando. También tenemos material de YouTube, que también a veces creemos que porque está en una plataforma tan conocida o tan pública podemos descargar el material. Ustedes han visto que hay muchos sitios que no son oficiales y podemos encontrar un video en 10, 20, 30 canales. Entonces, aquí lo interesante es siempre identificar si tiene una licencia y qué tan abierta está esa licencia. Es muy importante que los videos no se muestren y no se embeban en las presentaciones. Pueden poner la liga para referenciar y que el usuario o quien está teniendo acceso a la información pueda accesar directamente a la plataforma y consultarlo de forma correcta, sin que esto esté descargada o incluida. ¿Por qué? Porque si no tenemos el conocimiento de dónde proviene el video, si la persona que lo subió cuenta con los derechos o no, podemos llevar a cabo una infracción y esto pues trae afectaciones importantes. Recordemos que hoy en día estas plataformas monetizan y cuidan mucho esta protección al derecho de autor. Tenemos también el uso de películas. Anteriormente, para quienes hoy en día dan clases, a veces se les hacía fácil en una clase presencial referenciar alguna película que favorecía al tema que estaban impartiendo. Aquí es muy importante que las películas que lleguen a referenciarse de esta manera, ¿sí?, sean únicamente adquiridas de manera legal, que no se utilice lo que conocemos como películas pirata, que únicamente se utilice hasta un 10% del total de la duración de la película con la leyenda y crestomatía y hacer una referencia de los datos, nombre, la casa productora, la fecha de liberación, todo lo referente a la obra que pueden encontrar también aquí en el recuadro azul sobre esta película o esta imagen audiovisual. Para cuando tenemos una proyección en línea o grabación de clases donde se utilice o se requiera referenciar alguna película, se requiere la autorización por escrito por parte del titular de los derechos patrimoniales, ya sea el director, el productor o demás. O bien utilizar imágenes de películas que ya sean consideradas del dominio público. ¿Por qué no podemos utilizar nada más así este material? Porque recordemos que no es lo mismo adquirir una película para uso personal que compartirla en público y darle finalidades distintas. Entonces, tenemos que aprender a identificar muy bien esta información, es decir, la finalidad. Y pasamos a la siguiente. Tenemos también el material de Facebook, que se nos hace también muy sencillo compartirlo y se vuelve público. También luego tenemos por ahí creación de memes, que la verdad yo sé que le imprimen mucha creatividad a ese material, pero hay que tener mucho cuidado con lo que estamos descargando o modificando. También aquí les dejamos la cita, la forma correcta de referenciar. Y de acuerdo a los términos y condiciones de Facebook, el usuario es propietario de todo el contenido y la información que publica en dicha red social puede controlar como parte, o se puede controlar como parte de la información, pero al compartir este material están otorgando una licencia a la plataforma. Entonces hay que tener cuidado al utilizar este material de que tengamos la seguridad que la persona que lo está compartiendo es la persona correcta y es la persona que tiene el derecho a subir esa información. ¿Sí? Entonces nosotros lo que les invitamos es a no descargar imágenes, a no estar publicando imágenes que no saben de su procedencia, porque igual pueden infringir un derecho de autor. Facebook tiene unas políticas muy completas y están públicas que todos ustedes pueden consultar, incluso todas las redes sociales, pero creo que la de Facebook está muy amplia y sería importante que todos antes de usar una herramienta como esta la conociéramos. Los invitamos a revisarla.
Y bueno, el material de dominio público, que es la recomendación de jurídico por excelencia. Oye, quiero utilizar una fotografía, quiero utilizar una canción, quiero utilizar una película, asegúrate que sea el dominio público. Desafortunadamente en México no existe como tal una base de consulta de material del dominio público. Entonces toca un poquito hacer trabajo de investigación de la obra, de quién es el autor, si ya transcurrió el periodo de la vigencia que comentábamos al inicio, de los 100 años posteriores a la muerte del mismo, ¿sí? Para poderla utilizar. Pero esta es como nuestra herramienta de salida en donde no vas a estar incurriendo en una infracción. Obviamente, no todo el material se puede modificar. Recordemos que existen otras figuras como las obras derivadas o los derechos conexos que debemos de tener cuidado con ello también, ¿sí? Pero en el caso, por ejemplo, de fotografías, imágenes o algún otro material, es importante revisarlo. No obstante esto, no quiere decir que porque es del dominio público solamente lo copio, lo pego y lo publico. No, también hay que dar el reconocimiento a ese derecho moral que platicábamos inicialmente y hay que citar al autor, la fuente y que esta ya es de dominio público. Nosotros mismos podemos ir retroalimentándonos al poner que el material ya es de dominio público porque es mucho más sencillo encontrar información. Y nos encontramos con otra figura que es el material de bancos de contenidos. Es decir, por ejemplo, Shutterstock y algunas otras herramientas de las que contratamos una licencia. Aquí el punto interesante es tener cuidado con los alcances de la licencia, porque a veces contratamos un alcance muy básico de uso para fines educativos y demás, y después se nos ocurre a lo mejor elaborar un congreso que va a tener un costo el acceso y hay un fin de lucro y ya le cambiamos la finalidad. Entonces deben de estar seguros de que el material que tienen bajo esa licencia les permite hacer esa actividad o dar esa finalidad. Siempre es muy importante revisar los términos y condiciones de estas plataformas para no infringir en un derecho de autor. Y tenemos por último, en estos rubros de usar el material de un tercero, el material de internet, que como les platicaba en un inicio, luego es una controversia porque decimos, bueno, ya está en internet, ya lo puedo utilizar, lo puedo descargar, si alguien lo subió es porque ya lo deja libre, pero el detalle es de que quien lo sube no siempre es la persona que cuenta con estos derechos. Entonces es muy importante tomar en cuenta que no por encontrarse en internet significa que se puede copiar, almacenar, reproducir, modificar o alterar. Por esto es que es muy importante identificar los datos del autor y si es necesario, si no tiene una licencia abierta o si no tiene la característica de ser del dominio público, contar también con la autorización por escrito. Y bien, si está permitido, si te da un alcance, por ejemplo, si es para un fin académico, porque lo vamos a utilizar en clase y ahí lo establece este sitio, pues hay que citarlo de la manera correcta y aquí también les dejamos algunos ejemplos. Esto es todo lo que corresponde a las figuras que van a usar de un tercero, que no son propiedad de la persona que está desarrollando el proyecto. Ahorita Ale nos va a platicar un poquito más sobre la aplicación académica y nos va a dar un poquito más de ejemplos. Es muy importante identificar aquí que cada país puede tener alguna regulación especial, o si alguien nos ve en algún otro país o están compartiendo esto con algún conocido, es importante que sepan que también cada país puede tener una legislación o bien que hay tratados internacionales que rigen la materia. Esto que platicamos el día de hoy es lo aplicable a México y está un poquito más enfocada a el uso académico. Gracias. Adelante, Ale. Gracias, Rocío. Bueno, pues a Rocío ya le tocó, digamos, toda la parte dura, conceptual, que corresponde a lo que establece la Ley Federal del Derecho de Autor, que son las normativas que finalmente rigen todos los usos, todos los usos que nos podemos encontrar a lo largo de nuestra carrera como desarrolladores de contenido original, o en mi caso ya también como editores de libros que van a generar pues un lucro finalmente, ¿no? Completamente directo. Entonces hay preguntas específicas que se generan entre la comunidad académica sobre las aplicaciones un poquito más prácticas. Muchas de las aplicaciones, de hecho, que vamos a comentar, ya las mencionó Rocío por ahí a lo largo de la solicitud de permiso de material de tercero. Pero bueno, vamos conectando con 5 preguntas rápidas que son como las más prácticas y bueno, siempre habrá una pregunta nueva desde la percepción tanto de Rocío como mía sobre qué podemos usar y qué no.
La primera, y a veces parece paradójico que nos lo preguntemos, pero sí hay una pregunta constante sobre qué es un autor o quién es el autor de una obra. Como Rocío lo mencionó, pues es la persona física que desarrolla un contenido original. Uno de las dudas más comunes es en torno al apoyo que existe en la investigación o en trabajos colegiados. ¿Por qué? Porque hay una actitud de mucho compañerismo, de mucha cercanía y entonces se presta para que pues agreguemos nombres que a lo mejor no tuvieron una participación activa en el desarrollo del contenido. Y esta parte es sumamente relevante. Un autor tiene que participar activamente tanto en la fase de investigación como en la fase de escritura de una obra original. Tenemos que pensar que el desarrollo de una obra original es una obra exhaustiva, es un trabajo maratónico, ya sea un artículo, ya sea un libro completo o ya sea la composición de un material original, música, letra de la música o cualquier detalle. Entonces, si no hay una participación activa en el proceso de creación, no debiéramos figurar como autores. Existen otros créditos, es decir, el de editor, por ejemplo, el crédito de compilador, el crédito de coordinador, que se van adecuando precisamente a las figuras y los roles que desempeñamos realmente cuando estamos apoyando o acompañando una obra original, dependiendo del rol que tenemos en la práctica realmente, si nos corresponde un crédito de autor, creador de material original, o si nos corresponde un agradecimiento en páginas interiores pensando en un libro en el que fuimos asesores, en el que fuimos mentores, en el que fuimos pues compañeros del grupo de estudio. Es muy importante que demos el crédito correspondiente para dar la relevancia y finalmente pues asegurar tanto los derechos morales como los derechos patrimoniales de los que hablaba Rocío. Esa es como una de las preguntas más comunes. La pregunta número 2 es, ¿puedo usar, ya también la dijo Rocío, puedo usar todas las fotografías que están en Internet porque ya están en Internet y entonces Internet es libre, Internet es de todos? Efectivamente, Internet llegó a revolucionar absolutamente todo lo que hacemos en nuestras vidas. Con la presencia de COVID-19 definitivamente el uso de Internet se disparó. Sin embargo, como ya lo mencionó Rocío, debiéramos de tener idealmente una carta de autorización con los elementos básicos. Cuando no tenemos un lucro directo, podemos usar las excepciones al uso justo, del cual hablaremos un poquito más adelante, en el que podemos referenciar una parte de la parte que Rocío les comentaba ahorita. Usamos la referenciación, usamos un porcentaje, usamos una fracción y entonces podemos darle ese uso académico, aunque en un mundo perfecto pues debiéramos tener la autorización de absolutamente todo lo que usamos en nuestras clases de cualquier tipo de material. Pero esto se vuelve mucho más crítico cuando hay un lucro directo, cuando estamos hablando de un libro, de un artículo de revista que va a tener un pago y ese pago a su vez va a generar ganancia para el autor original o para quien ostenta los derechos patrimoniales o para los dos es correcto. Y en esa invariablemente tendremos que tener la autorización en México de preferencia con firma autógrafa. Hay países que ya van un pasito adelante o muchos pasitos adelante, en el que ya hay formularios automatizados en el que le decimos, por ejemplo, a una revista indexada, quiero usar tus gráficas o quiero usar tu contenido y llenan un formulario, listan los usos y prácticamente les llega la autorización en automático dependiendo del uso que hayan seleccionado o bien les indican el costo asociado a esa autorización que se está pidiendo. Sin embargo, es labor del autor o del creador del contenido el asegurarse que esas cartas y esos permisos existan. ¿Por qué? Porque finalmente, a nuestra vez, como creadores de material original, vamos a firmar con un tercero y vamos a ceder los derechos patrimoniales probablemente. Y entonces, ¿qué va a suceder? Yo como autor voy a asegurarle a esta persona moral que va a comercializar mi libro, mi canción, mi lo que sea, que yo ya me aseguré que todos los permisos están palomeados y entonces libran a la persona moral o a la empresa de cualquier tema o controversia y pues realmente puede irse la sanción
hacia ustedes como autores de material original. Es por eso que hay que tener todo amarradito y no pensar que porque está en internet, pues ya lo puedo utilizar. La pregunta número 3, que normalmente también nos hacen, tanto a Rocío como a mí, es, ¿puedo invitar a una empresa, a un tercero, a participar con nosotros en una obra, sobre todo en libros o en artículos de revista, y patrocinar con recursos económicos? Sí es posible, pero es el mismo caso al que nos enfrentamos con los autores o con la definición del autor. Tenemos que tener muy claro cuál es el rol bajo el cual estamos pidiendo a la institución que participe. Institución, empresa, cualquier figura que esté apoyando en la creación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuevamente en libros tenemos empresas editoras o que tienen la cualidad de poder editar y generar un ISBN precisamente ante instancias como Indautor. ¿Y qué sucede? No todos tenemos ese superpoder, por así decirlo. Entonces, no todas las empresas podemos ser editoras. No todos podemos tener la cualidad de coeditor. Sin embargo, podemos dar los créditos específicos. Hay una instancia que edita, hay instancias que patrocinan, hay instancias que financian un proyecto de alguna manera, incluso a veces indirecta, que no está relacionada con el libro como tal, y a cada rebanadita se le puede dar su lugar dentro del aviso legal, dentro de una página de agradecimientos, según se aplique el caso. Aquí el conflicto más general está en el uso de marcas. ¿Por qué? Porque a veces tenemos un trabajo colaborativo súper interesante en el que intervinieron diversas empresas, a veces son ONGs incluso, y todos estamos muy agradecidos por ese trabajo colaborativo que se generó. Sin embargo, eso no implica, o esta contribución no implica que podemos aparecer en un libro en la portada. Tenemos que ver de qué estamos hablando, de un evento, de un libro, qué tipo de lucro se está generando y cuáles son las normas de uso de la marca que aplican específicamente al caso. Entonces, cada rebanadita a dónde pertenece, acorde a la contribución que se está haciendo al proyecto. La pregunta número 4 que también nos hacen es, bueno, yo soy alumno de una universidad. ¿De quién son los derechos de todo lo que yo hice durante mi estancia en la universidad? Todos esos trabajos, todos esos proyectos. El deber ser es que los derechos son del autor original, es decir, pensando en una universidad, de nuestros alumnos. ¿Qué pasa? Los profesores muchas veces necesitamos o queremos usar esos textos que están produciendo, esas investigaciones, a veces como simple texto modelo, para poder decirle a la generación que sigue o a las 2, 3 generaciones subsecuentes, este es un excelente ejemplo de ensayo, carta, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? Nuevamente, pedir la autorización, una autorización sencilla en la que el alumno nos deje utilizar su trabajo como eso, precisamente, como un texto modelo, como un buen ejemplo a seguir. Y es una carta de material de terceros. Listo. Ojo, actualmente vivimos en un ambiente en el que hay proyectos, en el que hay socios o empresas que están colaborando en nuestras materias o incluso que las mismas materias se sujetan ya a una convocatoria propia de la universidad o de terceros. En ese sentido, ¿qué sucede? Pues las condiciones del entregable cambian y se ajustan acorde precisamente al compromiso existente. Si es una convocatoria, en las bases seguramente se establecerá a quién pertenecen los derechos o a quién estamos otorgando los derechos al participar en un concurso, por ejemplo. O si estamos hablando de un proyecto vinculado, es muy probable que durante la asociación que se realizó en la universidad o durante el convenio de colaboración ya se estipuló hacia quién van a quedar los derechos del proyecto. Y habrá una carta de cesión al final del proyecto donde se termine de amarrar esta rebanadita para que precisamente pues todos los actores involucrados se puedan ver beneficiados de las actividades que cada parte realizó. Entonces, definitivamente, por default del alumno o dependiendo de las condiciones del proyecto o de la convocatoria, puede haber variantes a las que todos deberíamos de poner atención.
Y la pregunta número 5, que es justo a la que hacía alusión Rocío hacia el final de su exposición, es cuáles son estas excepciones o este uso justo que existe y que se ampara en la Ley Federal del Derecho de Autor. Tal cual, la Ley Federal del Derecho de Autor nos dice que las obras ya divulgadas podrán usarse siempre y cuando no se afecte la explotación normal de la obra. Y voy a retomar el ejemplo de los videos o de las películas que mencionaba Rocío. ¿Qué pasa si yo, profesor, llego a un salón de clase y toda la clase vemos X película? ¿Y qué pasa si de ese salón nadie había visto esa película? Pues ya la vieron conmigo y ya no van a realizar una acción de compra, renta, de ningún tipo. Entonces estamos afectando como tal la ganancia económica potencial que hubiera tenido esa obra si yo no lo hubiera puesto en el salón de clase. Y ese al final del día no quiere decir que no podamos recomendar la película, que no podamos decir, vean esto, ejemplifica perfecto lo que estamos diciendo, o que no podamos ver ese pequeño fragmento siempre y cuando no esté sujeto a una retransmisión. Sin embargo, sí hay que tener precaución y ponernos en el zapato del creador. A veces cuando somos los que estamos impartiendo algo, enseñando algo, se nos olvida esa parte tan importante que es la del creador del contenido original. Y finalmente tenemos que pensar que estas cadenas son cadenas de producción grandes. Si pensamos en la cadena libro, nuevamente tenemos un autor que cedió sus derechos a una editorial, que a su vez tiene gastos de producción, que tiene gastos asociados con la distribución o con las librerías. Y debemos de asegurar la continuidad de la producción de más materiales originales. Entonces, si truncamos la cadena de compra, si truncamos la cadena de renta, de venta o de cualquier sistema de compartición de contenidos que existen ahorita, pues definitivamente vamos a afectar nuevamente el libro, al librero, al editor, al autor, al diseñador gráfico y a todos los actores intermedios que queden en el camino. Entonces tenemos que cuidar que, por ejemplo, la reproducción sea del 10% o menos y que sea para un uso personal. Por ejemplo, cuando queremos hacer anotaciones en nuestro libro y no queremos que nuestro libro original, precioso, quede rayado, quede tachado, pues definitivamente puede ser una reproducción. También una excepción son los usos de materiales periodísticos, aunque nuevamente con el auge del Internet, mucho material o muchas fotografías que están precisamente proporcionadas a veces por agencias de prensa o a veces por otro tipo de organismos, tienen copyright. Entonces tenemos que ver los casos individuales. También podemos hacer reproducciones de obras parciales con objetivos de investigación científica o crítica. Cuando hacemos una tesis, por ejemplo, de literatura, pues podemos traernos fragmentos con el fin de analizar el lenguaje o las figuras retóricas de las cuales están hablando. Sin embargo, no voy a incluir en mi tesis una copia completa del libro que analicé o de los textos varios que analicé en el transcurso de mi tesis, sino va a ser un fragmentito. Y definitivamente tendremos que cuidar que cualquier reproducción parcial que hagamos no tenga una retransmisión, que ese ha sido uno de los temas más grandes a los que nos hemos enfrentado actualmente con la pandemia, que tenemos que asegurar que todos nuestros alumnos tengan acceso, por ejemplo, a las clases, que a lo mejor hubo un fallo eléctrico y entonces debemos grabar las clases para que el alumno tenga acceso después y pueda cumplir cabalmente con todas sus actividades y tenga una calificación final, aprobatoria o reprobatoria. Y pues entonces hay una retransmisión, definitivamente hay una retransmisión y es lo que nos tendríamos que estar precisamente cuestionando. Entonces, con base en estas 5 preguntas frecuentes, están las recomendaciones generales, que ya las voy a decir muy rápido porque creo que vamos a sonar reiterativas, Rocío y yo. Las recomendaciones es que la general es, aunque haya excepciones para la educación o reproducciones parciales opcionales, lo ideal es que tuviéramos las cartas, pedir una autorización explícita, aprovechar lo que ya existe de Creative Commons, adquirir licencias de los sitios que así lo exijan y fijarnos en lo que dicen esas licencias. Y definitivamente el básico que debemos de hacer es asegurarnos de construir las citas y las referencias de forma
adecuada. Piensa en las citas y las referencias como un índice en el que las personas pueden consultar, si quiero saber más de este tema, me voy a ir al área de referencias y a lo mejor voy a generar un lucro directo para esa cadena de producción que ya comentamos. Esa es la relevancia de las referencias. No es un dolor de cabeza para las personas que están haciendo investigación, en el que queremos dar un trabajo adicional y queremos que generen una ficha just because, sino es completar este circuito de producción, revisión de contenido original y pues asegurar una ganancia para cada parte del sistema. A veces lo vemos muy intuitivo con un software, a veces con materiales más soft como música, películas o libros, se nos vuelve no tan obvio. Entonces, cuidemos este circuito de contenidos. ¿Por qué? Porque finalmente el generar conocimientos respetando todas estas normas va a permitir que más gente siga generando y que se cree ese círculo virtuoso de creación y no es para nada tratar de meter el pie o obstaculizar la creación, sino asegurar que todas las partes se respeten y entonces tengamos una cultura mucho más apegada al derecho de autor y en la que todos pues ganemos. Creo que eso es todo. Voy a dejar de compartir para ver si hay dudas o comentarios. Y tenemos, bueno, en nuestras redes felicitaciones y agradecimiento por la información tan valiosa que nos están compartiendo. Y también, pregunta, por ejemplo, si este material nosotros lo podemos consultar, ¿dónde se puede encontrar esta información? El material de la presentación como tal, pues pueden revisar la página del Centro de Escritura. Hay unas hojas de trabajo asociadas con básicos de derechos de autor. Si queremos la información así cruda, podemos consultar la Ley Federal del Derecho de Autor, que está pública en el Diario Oficial de la Federación. Sí es una lectura un poquito pesada porque son cerca de 100 páginas, si no estoy mal, Rocío. Aproximadamente un poquito más. Que sería como lo ideal, porque finalmente lo que estamos haciendo Rocío y yo es hacer un súper resumen, como muy digerible y aplicable en términos académicos, pero definitivamente la fuente para México es la Ley Federal del Derecho de Autor. Pueden consultar también por ahí el convenio de Berna, que ampara pues la parte internacional. No sé, Rocío, otras recomendaciones por ahí. Sí, también pueden consultar la página de Indautor, van a encontrar mucha información muy clara, también muy concisa. De igual manera, si requieren hacer alguna protección o registro, viene por tipo de obra y pueden identificar requisitos, costos y demás. En México, los costos o tarifas o pago de derechos para esta protección son muy accesibles. De hecho, los puedo considerar que son bajos comparados con otros países. Y el Indautor tiene sistemas hoy en día para la recepción de documentos, ya sea que se encuentren fuera de la Ciudad de México, que es donde está la base, pueden enviarlos por paquetería, tienen algunos mecanismos ya en línea, como el trámite de ICBN, ICCN y demás. Entonces, es también una muy buena herramienta. Y pues bueno, si están ya en alguna operación, hablando por ejemplo de externos o están en algún proyecto que va a tener fines de lucro y demás, siempre también apoyarse con un abogado especialista en la materia para que les ayude a desarrollar contratos con el clausulado correcto y aplicable para que eviten una controversia futura. Recordemos que siempre pensamos en el contrato como el prevenir una controversia, que todo quede de una manera clara. Si ustedes van a elaborar algún material que van a dejar público o abierto, también dejarlo con esa manera clara y sus datos para que los puedan referenciar de la forma correcta. Y gracias. Y la otra pregunta era en cuanto a los lineamientos de las redes sociales, si hay algún lugar en donde estén compilados o cada red social maneja también por su cuenta sus lineamientos, o sea, ¿dónde se puede actualizar el usuario? Es cada red social en el aviso legal, el aviso de privacidad, a veces conjugan todo en el mismo espacio, pero regularmente en la parte final o en la configuración de su red social pueden identificar esta información, pero es cada red social.
Hoy en día, por ejemplo, como sabemos, Facebook, Instagram o WhatsApp siguen líneas similares, pero como sus fines son de alguna manera también distintos, puede haber ciertas variaciones. Entonces es importante que las consulte. Incluso a veces nos llega un aviso que se ha actualizado alguna información de esta red social y te pide aceptarlo. Precisamente es para que te den el conocimiento que hubo algún cambio o ajuste y es importante entrar a verlo. A veces le damos omitir y continuamos con el uso de la red social, pero es importante consultarlo. Excelente. Pues ya los comentarios que nos quedan son en verdad de agradecimiento por la información tan valiosa y felicidades por la ponencia. Muchísimas gracias. No sé si quieran hacer algún comentario final. Yo ya no tengo preguntas. No, hombre, muchas gracias a ustedes por ver la transmisión y pues solamente reiterar o reforzar esa parte, ¿no? Que creo que hay que cambiar la perspectiva. Eh, Muchas veces vemos todos los temas de derechos de autor como algo punitivo, como algo que está mal o que vienen a entorpecer mis procesos de creación, pero creo que si nos ponemos en el lugar del creador del contenido original y nos vemos ahí o nos proyectamos ahí en algún momento de nuestras vidas, pues vamos a comprender esa relevancia que tiene crear esta cultura y verla como algo positivo, que finalmente nos va a retribuir tanto a nuestra credibilidad o a nuestro posicionamiento o pues con fines económicos. ¿Qué tal si nos convertimos en el siguiente Nobel de Literatura? Pues definitivamente que será importante para nosotros que todos realicen la compra del contenido en los canales adecuados. No sé si Rocío quiere agregar algo. Sí, de acuerdo contigo, Ale, es importante ponernos en el lugar del autor y creo que muchos o la mayoría hemos sido autores en algún momento de nuestra vida, incluso con una tarea, con una presentación, si llevamos un crédito. Entonces es importante darle ese valor y ese respeto y que entre todos vayamos creando una cultura de protección y respeto a la propiedad intelectual en general, no solo al derecho de autor, a las marcas, a las patentes, a todas las figuras que comprende este concepto, porque a veces van inmersas en el material, ¿sí? Hablamos de una caricatura famosa que tiene un nombre y esa imagen, ese ratoncito, está relacionado a un beneficio económico. Y si se fijan, no necesito ni decir el nombre para que todos relacionemos una caricatura o una frase. Si yo te digo, si puedes soñarlo, puedes lograrlo, ya te dije toda la historia que trae y todos estos derechos que la alcanzan. Entonces, es importante que en este sentido ustedes también den ese reconocimiento porque no saben el posicionamiento y la trascendencia que puede tener más adelante. Hemos conocido autores que nos dicen, yo solamente quiero que me reconozcan, no quiero venderlo, no quiero lucrar, no quiero un beneficio, pero cuando ven la magnitud de esto, dicen, oye, ¿sabes qué? Sí quiero que me reconozcan también económicamente, tener un beneficio del desarrollo del material. Entonces, pongámonos un poquito del otro lado y también posicionémonos desde el punto de que muchos de los aquí presentes estamos en una institución educativa o en una empresa y el cuidado de la API habla mucho de los valores de esa empresa o de esa institución. Por eso es que nosotros en el Tecnológico de Monterrey buscamos no solamente permear esta información con los alumnos, no solamente es hacia adentro, sino es al exterior. Incluso ahorita que tenemos, por ejemplo, a los niños en clase, en casa, ver cómo ellos hacen sus tareas y a ver, hijito, aquí tenemos que darle el crédito a la persona que redactó esto, no nada más es copiar y pegar, no nada más es bajar una imagen. Entonces, realmente la propiedad intelectual está en nuestras vidas desde que despertamos, ¿sí? Algunos tendrán por ahí algún ringtone para despertar y esa cancioncita, ese sonido que tienen ahí como alarma, tiene un derecho de autor, ¿sí? Tiene una propiedad intelectual. Entonces, si nos vemos así, cuando estamos a nuestro alrededor, vamos a identificar que el mundo es propiedad intelectual, que el mundo es derechos de autor. Entonces, vamos cuidándolo para que esto nos traiga un beneficio que no solamente es personal, sino también beneficia la economía del país y del mundo en general. Excelente. Pues muchísimas gracias. Tenemos en el chat también un compañero de excelente colegas. Hay que seguir promoviendo los derechos de autor entre nuestros alumnos. Felicidades. Muchas gracias y Gracias.
los invitamos a apoyarnos en esta labor de cultura. La verdad necesitamos muchas manos, mucho apoyo de todos, internos, externos, a promover el cuidado. Nosotros no sabemos todo, pero de verdad es que buscamos la manera de simplificarlo y que esto sea de valor para el trabajo o el proyecto o el desarrollo que tengan en su día a día. Excelente, pues muchísimas gracias. Por nosotros nos queda más que agradecerles su valiosa participación y agradecer también a quienes nos acompañan aquí y en el canal de YouTube, y recordarles que estas conferencias son cada 2 semanas, entonces los invitamos a que estén al pendiente de nuestra próxima emisión de Escribe desde casa. Y pues a las maestras Rocío y Alejandra, muchísimas gracias por su ponencia del día de hoy. Gracias, bonita tarde.